¿Has escuchado alguna vez decir este software es malo? ¿O este software es bueno? ¿O es muy caro? ¿Rápido? ¿Lento? Etcétera, etcétera. Bueno, existen los mitos sobre el software. Muchas personas creen que desarrollar sistemas de información es la panacea y además es uno de los objetivos estratégicos dentro de la empresa para solucionar o estandarizar procesos. ¿Qué sucede? Sucede que cuando implementan los sistemas de información se dan cuenta de que eso no era así. Pero más que generar beneficios, si no se ha tratado correctamente, no se diseñó de la mejor forma y los procesos no están estandarizados, entonces, en vez de una solución, pasan a ser un problema. Es por eso que en este video, además de los principios que ya venimos hablando sobre ingeniería de software, vamos a ver aquellos mitos que están alrededor del desarrollo de sistemas de información y de la ingeniería de software mismo. Vamos a entender la relevancia y la importancia de cada uno de ellos y cómo debemos estratégicamente deshacernos de estos mitos al día 1 al integrar sistemas de información en la organización. Los mitos del software, que básicamente suelen ser creencias erróneas sobre el mismo software o incluso sobre el proceso que se utiliza para obtenerlo, se remonta a los primeros días de la computación en la informática en general. Los mitos tienen cierto número de atributos que lo hacen un poco incluso insidioso dentro del proceso de construcción del sistema de software, como por ejemplo, parecen enunciados razonables de hechos, incluso basados en aspectos reales, pero tienen una sensación de intuición y es frecuente que lo manifiesten profesionales experimentados que conocen historia, pero no aplicación directa de lo que es el desarrollo de software en sí. En la actualidad, la mayoría de profesionales de la ingeniería de software reconocen los mitos como lo que son, por ejemplo, actitudes equivocadas que se han ocasionado serios problemas en la administración, a los trabajadores, etcétera. Pero sin embargo, las actitudes y hábitos antiguos son difíciles de modificar y persisten algunos remanentes de los mitos del software. Entonces hay mucho profesional antiguo todavía que sigue creyendo aspectos que no son reales en base al software y que generan tienen una cierta incidencia en el proceso mismo, ¿ok? Entonces pasemos a mirar algunos de los más relevantes. Lo primero son los mitos de la administración. Generalmente los gerentes que tienen responsabilidades en el software, como los de otras disciplinas, con frecuencia se hallan bajo presión para cumplir el presupuesto, mantener la programación de las actividades sin desviarse de ella y sobre todo mejorar la calidad. Ahora, la persona que se ahoga básicamente lo que hace es desesperarse, o sea, se ahogan bajo un proyecto, no es capaz de dirigirlo, va a tener siempre un problema ahí persistente. Entonces no es raro que, por ejemplo, un gerente de software sostenga la creencia en un mito de software si eso busca o cumple con disminuir la presión a la que está sujeto, aunque sea temporalmente. Por ejemplo, el primero que vamos a mencionar es: tenemos un libro lleno de estándares y procedimientos para elaborar software. ¿No le dará a mi personal todo lo que necesita saber? ¿Cuál es la realidad? La realidad es que tal vez existe el libro de estándares, pero la pregunta es: ¿se utiliza? ¿Saben de su existencia los trabajadores del software o lo están haciendo todo a intuición? ¿Refleja la práctica moderna de la ingeniería de software esos estándares? ¿Está completo? ¿Es adaptable a mi proyecto? Ya hablábamos en otros videos anteriores sobre de que no existía una solución estándar. ¿Está dirigido a mejorar la entrega a tiempo y también se centra en la calidad? En muchos casos, la respuesta a todas estas preguntas es que no. Otro mito es que si nos atrasamos podemos agregar más programadores y ponerlo, como dice ahí, al corriente, o sea, podemos ponerlo al día. En ocasiones a esto se le llama concepto de la horda de mongoles, ¿ok? Porque básicamente la construcción, o el ejemplo que siempre se da es en la construcción,
Si una obra, por ejemplo, un camino va muy atrasado, eh, y ya la situación se vuelve insostenible, el camino o la vía de solucionar aquello es agregando personal, o más obrero, más maquinaria, de forma que puedan avanzar más rápido. Pasa de que la ingeniería de software es todo lo contrario. El desarrollo de software no es un proceso mecánico similar a la manufactura de cualquier producto. En palabras de un autor de apellido Brook, decía, agregar personal a un proyecto de software atrasado lo atrasará más. Y eso es una realidad. Al principio esta afirmación parece ir en contra de la intuición. La intuición dice, oye, pero si vas atrasado, más gente. Sin embargo, a medida que se agregan personas, las que ya se encontraban trabajando deben dedicar mucho tiempo para enseñar a los recién llegados, lo que disminuye la cantidad de tiempo dedicada al esfuerzo de desarrollo productivo. O sea, los que estaban produciendo full dejan de producir para enseñarles a los que están recién ingresando. Por ende, durante un tiempo no van a producir ni los antiguos ni los nuevos. O sea, el proyecto va a terminar más atrasado. Entonces, pueden agregarse individuos, pero solo en forma muy planificada y muy coordinada, pero nunca como el salvataje del proyecto. Si se decide subcontratar el proyecto de software a un tercero, lo que se denomina como tercerización de servicios, puedo descansar y dejar que sea la compañía, esa compañía la que lo elabore. ¿Y por qué es un mito? Porque si una organización no comprende cómo administrar y controlar proyectos de software internamente, de manera invariable tendrá dificultades cuando subcontrate proyectos de software. O sea, si no sabe cómo se hacen adentro o no los puede controlar y por eso no lo hace, ¿cómo va a dejar eso en manos de otros? Eso es importante, a menos que se contrate además otra empresa por separado que se encargue de hacer el control y el seguimiento del proyecto. Entonces ahí tenemos varios aspectos a considerar, lo que transforma eso en un mito. En el caso de los mitos del cliente, el cliente que requiere software de computadora puede ser la persona en el escritorio de al lado, por ejemplo, un grupo técnico en otro departamento, el departamento de mercadotecnia y venta, por ejemplo, o una compañía externa que solicita un software mediante un contrato. En muchos de estos casos, el cliente sostiene mitos sobre el software porque los gerentes y profesionales de este hacen poco para corregir la mala información y los mitos generan falsas expectativas, que eso es gravísimo. Expectativas hacia el cliente. Y en última instancia, la insatisfacción con el desarrollador. O sea, muchas veces insatisfacción hacia el desarrollador cuando él esté y el equipo ha hecho todo lo posible por sacar el proyecto a flote. El primer mito en base al cliente que vamos a mencionar es que para comenzar a escribir programas es suficiente el enunciado general de los objetivos. Podremos entrar en detalle más adelante. Totalmente falso. El desarrollo de software, y para todos los que han desarrollado al menos el software de manera simple alguna vez, tienen el conocimiento de saber de que el software a nivel de desarrollo es tan detallista que yo no puedo desarrollar un software general y después agregarle detalle, porque agregarle detalle va a significar retrabajo, y retrabajo es ocupar más tiempo, más programadores, costo de hora hombre, costos fijos, etcétera, etcétera, y el presupuesto se dispara. Entonces, aunque no siempre es posible tener el enunciado exhaustivo, eso tenemos que tenerlo súper claro, y también estable los requerimientos, muchos de los requerimientos van mutando, cambiando en el tiempo, un planteamiento de objetivos es muy ambiguo si fuese una receta para el desastre. O sea, queremos una receta para que todo termine siendo un desastre, define solo objetivos. Y lo demás lo podemos ver en el tiempo. Eso es la receta perfecta para que todo termine mal. Los requerimientos que no son ambiguos, que por lo general se obtienen de forma iterativa, o sea, vas preguntándole muchas veces al usuario si va bien el requerimiento, se desarrollan solo por medio de una comunicación eficaz y continua entre el cliente y el equipo desarrollador. Así que eso de que lo vemos más adelante no puede ser, porque eso es conducente al fracaso. Segundo mito. Los requerimientos del software cambian continuamente. Pero el cambio se asimila
con facilidad, por ende, debido a que el software es flexible. O sea, los requerimientos siempre cambian, así que no te preocupes, porque estos cambios se asimilan con facilidad debido a que el software es flexible. Generalmente esta afirmación la dan personas que ni siquiera saben lo que significa que el software sea flexible. Entonces, por eso se transforma en un mito. A ver, es verdad que los requerimientos del software cambian, sí, eso no lo podemos negar, pero el efecto que los cambios tienen varía según la época en la que se introducen, o sea, en el tiempo de desarrollo de software, en qué etapa del proyecto estamos. Cuando se solicitan al principio cambios en los requerimientos antes de que se haya comenzado el diseño o incluso la elaboración de código, el efecto sobre el costo es relativamente pequeño, existe, pero es pequeño. Ahora, sin embargo, conforme pasa el tiempo, el costo aumenta con rapidez. O sea, los recursos ya se están comprometidos, se ha establecido la estructura de diseño y el cambio ocasiona perturbaciones que exigen recursos adicionales y modificaciones importantes de diseño, y peor si es de código. Imagínense estar entregando un software y que pidan cambios. Eso significa que tengo que rehacer diseño, tengo que rehacer análisis, tengo que rehacer código, tengo que rehacer pruebas. O sea, es rehacer parte del proyecto completamente de nuevo. Y eso tiene costos muy altos. Eh, al nivel profesional, los mitos que aún sostienen los trabajadores del software han sido alimentados por más de 50 años de cultura a nivel de programación. Durante los primeros días la programación se veía como una forma de arte, pero es difícil que mueran estos hábitos y actitudes arraigadas en los profesionales. Algunos de los mitos son de que una vez que escribimos el programa y hacemos que funcione, nuestro trabajo ha terminado. Y eso es totalmente falso. Alguien dijo alguna vez, entre más pronto se comience a escribir el código, más tiempo tomará hacer que funcione. O sea, cuanto más pronto me pongo a hacer código, más difícil va a ser que esté correcto. O sea, hay que sentarse a diseñar, a pensar, a analizar anteriormente. Cuando sentarse no es una hora, es una etapa del proyecto. Los datos de la industria indican que entre el 60 y el 80% de todo el esfuerzo dedicado al software ocurrirá después de entregado al cliente por primera vez. Eso es muy importante. Siguiente mito. Hasta que no se haga correr el programa, no hay manera de evaluar su calidad. Esto es totalmente falso. Uno de los mecanismos más eficaces de asegurar la calidad de software puede aplicarse desde la concepción del proyecto, que es la revisión técnica. Las revisiones del software, descritas en todo lo que refiere a ingeniería o sea, lo que refiere QA, revisiones de software, son un filtro de calidad que se ha revelado más eficaz que las pruebas para encontrar ciertas clases de defectos después de desarrollado. Entonces, eso es importante poder aplicarlo y utilizarlo. El siguiente es que el único producto del trabajo que se entrega en un producto exitoso es el programa que funciona. Totalmente falso. O sea, es como que yo dijese de que cuando una compañía fabrica un auto, lo único importante es el auto. Bueno, ¿y dónde están los manuales? ¿Dónde están las especificaciones técnicas? Un programa que funciona solo es parte de una configuración de software que incluye muchos elementos. Son varios los productos terminados, por ejemplo, los modelos, documentos, planificaciones, etcétera, que proporcionan la base de la ingeniería exitosa y, lo más importante, que guían el apoyo para el software. Finalmente, el último mito dice: la ingeniería de software hará que ganemos documentación voluminosa e innecesaria e invariablemente nos retrasará. Y esto es falso, totalmente falso. La ingeniería de software no consiste en producir documentos. Se trata de crear un producto de calidad. La mejor calidad conduce a menos repeticiones, lo que da como resultado tiempos de entrega más cortos. Entonces, finalmente, para cerrar este video, muchos profesionales del software reconocen la mentira de los mitos mencionados. Es lamentable que las actitudes y métodos habituales nutran la administración y las prácticas técnicas deficientes, aun cuando la realidad dicta un enfoque mejor.
El primer paso hacia la formulación de soluciones prácticas para la ingeniería de software es el reconocimiento de las realidades en este campo y el desconocimiento de los mitos, o sea, hay que dejar morir los mitos, ¿ok? Eso es lo importante y lo relevante de este video. Primero vamos a partir hablando sobre los principios de planeación, que básicamente refieren a entender el alcance del proyecto. Hay que comprender lo que se quiere hacer y hasta dónde se va a llegar. Nunca se puede abarcar todo, debido a que los recursos no son ilimitados. En ese sentido, sería bueno también hablar sobre la calidad y los tipos de calidad, porque va muy relacionado con el alcance y los recursos. Involucrar en la actividad de planeación a los participantes del software, o sea, tengo que involucrar en la planificación y las etapas que voy a diseñar para mi ejecución del proyecto a todos los stakeholders. Hay que reconocer que la planificación es iterativa, o sea, no es estática en el tiempo, va cambiando. Y eso genera un problema cuando se deja adjunta, por ejemplo, a un contrato, la cual no puede cambiar, y entonces eso es contraproducente porque la naturaleza de una planificación es que se vaya adaptando en el tiempo. Hay que estimar con base en lo que se sabe, no podemos hacer estimaciones pensando en ideales, se tiene que hacer en base a lo que se sabe que podría ocurrir dentro del proyecto. Al definir el plan debe tomar en cuenta los riesgos. Todos los riesgos deben ser considerados. No se pueden minimizar riesgos diciendo a mí no me va a pasar. Eso siempre hay que considerarlo y por ende hay que ser realista. Realista con mi organización, realista con los recursos, realista con la disponibilidad del personal y con todos los aspectos necesarios que forman parte de las características de mi organización y lo que yo voy a desarrollar también. Siguiendo con lo de planeación, hay que ajustar la granularidad cuando se defina el plan. O sea, no puedo dejar actividades que sean muy macro, que sean muy grandes, porque finalmente pierdo el control sobre lo que estoy haciendo. Hay que definir cómo se trata de asegurar la calidad. ¿Cómo yo aseguro la calidad para que el cliente tenga finalmente un producto de calidad? Eso es importante tenerlo y considerarlo. Se debe describir cómo se busca manejar el cambio, cómo el cambio a nivel no solo de desarrollo de software y del proyecto, sino que también dentro de la empresa y el impacto que tiene en las personas, se tiene que gestionar. Hay que dar seguimiento al plan con frecuencia y hacer los ajustes que se requieran, o sea, no podemos estar ajenos a aquello. Dentro de los principios del modelado, tenemos de que el equipo de software tiene como objetivo principal elaborar software. Ojo en esto, no es crear modelos. El proyecto finalmente tiene que ser conducente a un producto de software. Luego dice, viajar ligero, no crear más modelos de lo necesario. O sea, ¿para qué voy a hacer? Imagínense, los modelos son como un plano de un edificio. ¿Para qué voy a hacer más planos de lo que yo necesito para construir el edificio, para cumplir con la normativa legal vigente y para cumplir con las buenas prácticas y todo lo necesario para hacer el edificio? Si hago más planos, quizás estos van a estar de más y no los voy a necesitar. Por ende, no los debería considerar. Siguiendo con los principios del modelado, tratar de producir el modelo más sencillo que describa el problema o el software, debido a que un modelo sencillo lo va a entender rápidamente quien lo utilice para el desarrollo mismo del sistema de información. Hay que ser capaz de enunciar un propósito explícito para cada modelo que se cree, o sea, cada modelo tiene que tener y cumplir con un objetivo. Hay que adaptar los modelos que se desarrollan al sistema en cuestión. Sí, no puedo hacer modelos estándar. Tiene que estar, así como el software se hace bajo características de los stakeholders, los modelos se tienen que construir en base a las características propias del software. Hay que tratar de construir modelos útiles, pero olvidarse de elaborar modelos perfectos. Los modelos perfectos no existen, los modelos también van iterando y cambiando en el tiempo, por ende, tienen que ser modelos que sirvan al equipo de trabajo y al desarrollo de software, que tribute al desarrollo de software. No ser dogmático respecto de la sintaxis del modelo. O sea, muchas veces hay cosas que podemos interpretarlas de forma libre. Lo importante es que el equipo esté cohesionado y sea coherente con lo que está haciendo y no vaya a ser que las variaciones que aplique vayan posteriormente a generar confusión.
Si su instinto dice que un modelo no es correcto, a pesar de que se vea bien en el papel, hay razones para estar preocupado, ¿ok? O sea, si usted dice se ve bien pero algo raro tiene, mírelo 2 veces. Obtener retroalimentación tan pronto como sea posible, o sea, dejar el modelo ahí siempre y sin retroalimentación en un mundo ideal es un error. Los principios de construcción nos dicen de que hay un principio de codificación, hay que preparar, hay que programar y hay que validar. Hay etapas, no nos podemos saltar estas etapas. Eso sería un grave error. Un software sin probar es un desastre. Principios de prueba. Todas las pruebas deben poder rastrearse hasta los requerimientos del cliente. O sea, ¿por qué yo probé esto? ¿Por qué probé la suma? Porque resulta de que voy mirando y dice, porque está implementado. 1. ¿Por qué está implementado? Porque está diseñado. 2. Y por último, porque es un requerimiento del cliente. 3. Y dice algo como tiene que sumar. No, dice 2 números positivos. Ok. Entonces ahí desarrollo la prueba con número negativo para a ver si falla, etcétera, etcétera. Las pruebas deben plantearse mucho antes de que den comienzo. O sea, diseñar pruebas generalmente al último es un problema. Las pruebas se deben desarrollar con los requerimientos. El principio de Pareto se aplica a la prueba de software. Quiere decir de que no basta con hacer pruebas unitarias. Las pruebas deben comenzar en lo pequeño y avanzar a lo grande. O sea, tienen que ir haciéndose pruebas más primero unitarias y después tienen que ir haciéndose más integradas al funcionamiento del software y el impacto que tienen en los distintos módulos. No son posibles las pruebas exhaustivas, o sea, llegar a un nivel de detalle máximo no es posible, por recursos, por tiempo. En el caso de los principios de despliegue, deben manejarse las expectativas de los clientes, muy claro, no podemos prometer algo que el software realmente no va a poder hacer. Debe ensamblarse y probarse el paquete completo que se entregará. No podemos pensar de que si a nosotros en un entorno de prueba no funcionó por separado, después todo junto va a funcionar. Eso es un error. Antes de entregar el software debe establecerse un régimen de apoyo. ¿Cómo yo voy a apoyar a los usuarios? Porque esos usuarios o stakeholders, acordarse de que están sufriendo un cambio. Entonces, ¿cómo apoyamos para que ese cambio sea positivo? Eso hay que definirlo. Se deben proporcionar a los usuarios finales materiales de aprendizaje apropiados. Manuales de usuario, soporte, videotutoriales. El software defectuoso debe corregirse primero y después entregarse. O sea, no puedo pensar en entregar un software defectuoso y corregirlo con el usuario. Se debe corregir antes, si no, la resistencia al cambio va a aumentar. Y finalmente, antes de pasar a los modelos, entender de que en general en la ingeniería de software existen ciertas etapas, partiendo por la especificación, especificación del software. Después de eso se desarrolla. En la especificación tenemos incluido lo que es análisis y diseño, desarrollo de codificación, luego se valida, o sea, se prueba y se corrige, y finalmente evoluciona, se le hacen mantenciones correctivas y mantenciones aditivas, o sea, se corrige lo que estaba hecho antes y se aplican o se generan nuevas funcionalidades integradas al software. De esta forma, acabamos de ver en este video aquellos elementos que conforman los mitos del software y además los principios de ingeniería de software, los cuales nos van a servir como fundamento para proseguir en nuestro camino analizando de cómo se desarrolla el software en la empresa.